Muy buenas tardes, hermanos. Hoy seguimos hablando del pensamiento del doctor Francis Schaeffer en cuanto a cosmovisiones y en cuanto a absolutos. Recordemos que él veía una crisis que se encontraba ya muy marcada en los Estados Unidos y en Europa, crisis en la cual se veía como síntoma de esta crisis personas que ya desechaban de plano cualquier intento racional de entender el fenómeno o de hallar unicidad o unidad en medio del caos. Francis Schaeffer explicaba que había una línea de desespero que dividía a las personas que todavía buscaban la razón o que buscaban una forma de entender el mundo a través de bases antitéticas. Gente que todavía creía en lo bueno y en lo malo, en la verdad y en la mentira. También creían en un creador y una criatura. La gente por debajo de la línea se entregaron al relativismo, al existencialismo y básicamente a cualquier forma de ismo en el cual concluían que el hombre era la medida de todas las cosas y que todas las verdades nacían dentro de uno y que no había verdades allá afuera, éticas, ni morales, ni metafísicas. Francis Schaeffer explicaba esta línea de desespero no exactamente como una línea horizontal en sus mentes o en nuestras mentes, sino como una línea escalada, en donde cada escalón representa áreas del conocimiento, la moral y del conocimiento de la moral y de la academia, que han sucumbido ante la ola del relativismo y de la irracionalidad. Por ejemplo, para Francis Schaeffer, en esta línea de desespero, la primera área académica que decae o cae por debajo de la línea de la atención es la área filosófica. Nosotros empezaremos a estudiar ciertos filósofos que han manifestado esos síntomas de desespero, empezando con Hegel. La segunda área que comenzó a caer bajo la línea del desespero fue el arte, seguido por la música, la cultura en general y por último la teología. Así que esto lo estaremos abarcando, Dios mediante, en estos estudios. Cada uno de los pasos representa cierto periodo, o sea, como dije, filosofía, arte, música, cultura general y teología, representan cierto periodo en el tiempo en los cuales hubo un giro o un declive gradual en la historia de estas disciplinas. Imagínense un gráfico, de hecho lo pueden buscar en Google, el gráfico de la línea de desespero de Francis Schaeffer. Las disciplinas en este gráfico que están más arriba son las que empezaron a declinar, pero en últimas todas cayeron bajo la línea de desespero, incluyendo la teología. No es de sorprender para nosotros que hay teólogos que dicen, por ejemplo, que Cristo fue sencillamente un personaje histórico, que sorprendentemente son relativistas, pero parecen ser bastante absolutistas cuando dicen que Cristo sencillamente fue un personaje histórico que no participó en ninguna obra milagrosa y mucho menos en una resurrección. Schaeffer también considera que hay una decadencia filosófica, como lo decíamos anteriormente. La primera disciplina, según Schaeffer, en caer en los Estados Unidos y en Europa fue la disciplina filosófica, que desciende de ese umbral en esa línea del desespero. Y aunque Schaeffer apunta en los años 1935 y 1890 en los Estados Unidos y en Europa respectivamente, para señalar cuando empezaron las decadencias o el desespero, yo pienso, basándome en otros hallazgos, en otros libros, que esta decadencia en el etos social, filosófico, ya venía sucediendo desde mucho antes. Y quiero señalar ciertos hallazgos que apuntan a que todo esto viene incluso desde el siglo V antes de Cristo, para ser más exactos. La búsqueda filosófica que nace en el siglo V antes de Cristo va precisamente en respuesta a esa necesidad del hombre a hallar una respuesta definitiva a lo que se conoce como la realidad definitiva, esa realidad que le da sentido a todo. La obsesión de los filósofos del siglo V antes de Cristo era, como ellos lo decían, rescatar el fenómeno. Una de las búsquedas de Platón era hallar la respuesta que rescatara el fenómeno o de entender este caos y entender por qué también hay cosmos en medio del caos. Esto lo veremos en nuestra tercera entrega cuando estudiemos la lógica de la creación. La filosofía en esta época
tenía un fin común y general, y era resolver tres acertijos principales. El primer acertijo que buscaba resolver la filosofía era el acertijo metafísico, o sea, ¿hay algo más allá de lo físico en el cual todas las cosas hayan sentido y unidad? Segundo, la epistemología, o sea, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Es lo que vemos y oímos y percibimos real? ¿Y cómo sabemos que es real o no? Y tercero, la ética. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno y lo malo? ¿Existe lo moral? ¿Existe lo inmoral? ¿Con qué bases hallamos estas respuestas? Los filósofos, en su búsqueda de la realidad definitiva, buscaban resolver estos tres acertijos a través de tres búsquedas principales. Primero, la monarquía. La monarquía no me refiero al rey de España ni al rey de Inglaterra, sino que en este contexto significa la búsqueda del mono, o sea, de una cosa, y del arqué, o sea, de lo superior. Esto es el único principio o la única raíz. En la antigua búsqueda de la monarquía, los filósofos buscaban esa sustancia o ese arqué de la cual todo provenía. Era la búsqueda de la esencia o sustancia suprema de todas las cosas. Segundo, buscaban unidad en medio de la diversidad. Y tercero, buscaban hallar cosmos o explicarse cómo había cosmos en medio de tanta diversidad. Las tres búsquedas tienen en común una cosa: el encontrar la respuesta metafísica en este mundo físico. Dice el doctor Sproul, abro comillas, una de las cosas que más confundía a los filósofos del siglo V a.C. era la existencia de unidad en medio de tanta diversidad. Era cuestión de hallar sentido dentro de las tantas manifestaciones de la realidad. ¿Cómo encajan todas las cosas de manera significativa? Ante tales interrogantes, como es de esperarse, un gran número de filósofos intentaron de manera infructuosa dar respuesta a la pregunta de cómo hallar sentido o unidad en medio de la diversidad o de la búsqueda de ese arqué, o la de cosmos en medio del caos. Dice el historiador Werner Jaeger, abro comillas, para los filósofos del siglo V a.C., la búsqueda del arché o del arqué era la búsqueda de lo divino, y para ellos lo divino era algo que lo abarcaba todo, gobernaba todo y así sucesivamente. Pero lo que encontraron fue más dudas que aciertos. Frente a un pensar como este, nada finito ni limitado tiene derecho al título de divinidad. Esto lo dice el doctor Werner Jaeger en su libro La teología de los primeros filósofos griegos.